Gracias, doctor Ibarra, miembros del Presidium. Buenas noches. Efectivamente, a mí me toca hablar del tema de artroplastía total de rodilla en el momento cuando ya la cirugía artroscópica y el tratamiento conservador ya no le está funcionando a nuestro paciente. Me gustaría empezar con este artículo que salió publicado recientemente. Ellos mencionan que en Estados Unidos existe un incremento en cuanto a las artroplastías de revisión, tanto de cadera como de rodilla, en la pasada década. Para el 2030 ellos hicieron un cálculo y mencionan que las artroplastías totales de rodilla aumentarán en un 673%. Esto es un 3.48 millones de pacientes que van a requerir una artroplastía total de rodilla. Esta es la tabla que viene en el artículo donde menciona ellos la proyección que hicieron desde el 2005 hasta el 2030 y ahí vienen los números en cuanto a constantes y variables, en cuanto a la proyección que ellos hicieron. Hasta el 2010 se realizaron en los Estados Unidos un aproximado de 600,000 artroplastías totales de rodillas por año. La incidencia anual por género se calcula que es del 1.6% en hombres y 2.0% en mujeres, muy cercano a la estadística que nos mostraron en un inicio en cuanto a la epidemiología, de que es mayor riesgo el sexo femenino que el masculino. En la literatura mexicana, el doctor Espinosa y colaboradores describieron que el 1.4% de la población en México utilizó algún servicio de salud por problemas osteoarticulares. Esto en el 2005 él hizo ese cálculo. Y después Lara y colaboradores en este año encontraron una prevalencia de 14.74% de osteoartritis de rodilla en nuestro país mediante una encuesta de salida. Esta es una gráfica del servicio de reconstrucción articular. En cuanto nosotros tenemos un total de 1,207 prótesis de rodilla primaria y 48 prótesis de rodilla primaria compleja. En cuanto a la incidencia en estadística, en cuanto a edad de los pacientes que son sometidos a un reemplazo total de rodilla, tenemos desde menores de 20 años hasta mayores de 90 años. El mayor número de pacientes son entre los 60 y 69 años, con un promedio de 399 pacientes. Después se va el grupo de edad de 70 a 79 años con 385 pacientes. Y los de 50 a 59 años, 275 pacientes. En cuanto a la incidencia de la realización de esta cirugía anual, tenemos que en el 2005, esto es a mitad de año se hicieron 20, en lo que va de este año vamos 136 pacientes con reemplazo total de rodilla. Hablando un poco de la prótesis, se considera el estándar actual que sea un implante cementado, que tenga un fémur anatómico, esto es, que sea un fémur derecho o un fémur izquierdo, una base metálica para la tibia que sea de tipo modular, 5 tamaños tibiales y 5 tamaños femorales. En esta imagen tenemos, este sería el componente femoral, este es el polietileno que va en medio del componente femoral y del componente tibial que hace a la vez de la articulación y esto sería lo que suple el cartílago y en esta imagen vemos la resuperficialización de patela en caso de que el paciente la requiera. Otra de las capacidades que debe tener el implante primario moderno de rodilla es la capacidad de intercambio entre tamaños femorales y tibiales. El instrumental debe ser siempre completo para colocar todas las opciones que nuestro paciente requiera. Disponible el sistema completo en todas las cirugías y con o sin resuperficialización de la patela. En cuanto a costos, una rodilla moderna con las características antes descritas tiene un precio de 30,000 pesos. Una rodilla de última generación tiene un precio de 40,000 pesos. El costo global de esta cirugía en una clínica particular con 3 días de estancia hospitalaria y una cirugía de prótesis tiene un costo promedio de 150 a 250,000 pesos que tiene que pagar el paciente. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, el mismo tiempo de estancia hospitalaria y el mismo tipo de cirugía tiene un costo de 7,000 pesos. Ya contando el costo de la prótesis de rodilla, el paquete quirúrgico y con medicamentos también suma un extra.
Esto es una tabla, una gráfica de los implantes que más utilizamos en el servicio de reconstrucción articular. En cuanto a complicaciones, del 100% de prótesis de rodilla que se ponen al año, tenemos un índice de complicaciones del 1.43%, divididos en 0.1% de luxación de los componentes patelares, 0.3% fracturas periprotésicas y 0.9% de infecciones, muy cercano al índice internacional de incidencia de infecciones en prótesis de rodilla. En cuanto al género, igual que la epidemiología que nos mostraron hace rato, es mucho mayor en los pacientes del género femenino que en el género masculino. La lateralidad, nosotros encontramos una mayor incidencia en rodillas izquierdas que en rodillas derechas. Esto es también en el periodo de tiempo del 2005 a este año. En cuanto a la mejoría de nuestros pacientes, encontramos que el dolor mejora en un 80% con respecto a la sintomatología previa. La movilidad mejora en un 95%, ya que los pacientes normalmente cuando llegan al servicio de reconstrucción llegan ya muy limitados. Y una funcionalidad con una mejoría del 90%. En cuanto al WOMAC, que es la escala que nosotros utilizamos para medir cómo llegaron prequirúrgico y cómo se van después de la cirugía y el seguimiento en las consultas subsecuentes, encontramos que llegan con una escala de 40 y se van con una escala de 84. En esta escala, mientras a mayor puntaje, mejor es la sintomatología. Estas son algunas imágenes de los pacientes que llegan al servicio de reconstrucción articular, donde vemos que la rodilla derecha en este caso tiene disminución del espacio femorotibial del lado derecho. Estas son las imágenes laterales y aquí está la radiografía postquirúrgica con los componentes que ya habíamos mencionado. Esta es igual otra imagen, donde en este caso fue más severo, por eso se necesitó utilizar vástagos femorales, que son las estructuras que van adentro del canal para darle mayor estabilidad a la rodilla. Este es un video de cómo se realiza una artroplastía total de rodilla. El doctor Elsa Iturri es el cirujano. En este momento se están colocando las guías para hacer los cortes femorales, se está cortando los cóndilos distales, donde estaba normalmente el cartílago articular ya más dañado. Se hacen esos cortes que se llaman chaflanes, que son oblicuos. Ahí se está midiendo la altura de la tibia, se está haciendo un cajón porque este paciente iba a llevar una retención del ligamento cruzado posterior. Se están midiendo los componentes, se está haciendo la perforación para el componente tibial. Esas son unas aletas que va a llevar el componente tibial para ayudar la rotación del componente de la tibia. Y se está probando el componente femoral, es lo que va a ir el fémur. Esos no son los componentes definitivos, eso que ven en la pantalla en verde son las medidas del plástico que va a llevar el paciente. Se prueba la estabilidad, se hace flexión, extensión, se prueba la estabilidad en varo valgo de la rodilla, se ve que extienda neutro, que ese es uno de los fines de la prótesis de rodilla. Se hacen esas perforaciones para darle estabilidad al componente rotacional. Ahora, todo esto es un procedimiento tiene que ser muy exacto. Si en algún momento alguna medida o el cirujano considera que alguna medición está mal, se tiene que volver a hacer. Eso verde que ven que está retirando el cirujano es el cemento, que es lo que va a ayudar a darle la estabilidad a la prótesis en un inicio. Ya está colocado el componente, el polietileno. Ahí se está haciendo una denervación de la patela, ya que el paciente no tenía indicaciones para ponerle una prótesis de patela. Se están quitando los osteofitos alrededor de la patela. Se está quitando el cemento excedente, ya que ese no se puede quedar ahí. Se quita el exceso de cemento.
y se sutura. Esta es la imagen de la paciente que fue operada hace 3 semanas. La paciente ya recuperó la movilidad. Ustedes ven cómo la rodilla se ve totalmente derechita en el eje mecánico en el que debe de ir. Y en síntesis, la osteoartritis de rodilla es un problema de salud pública en nuestro país. La prevalencia se incrementará proporcionalmente con el aumento de la expectativa de vida. El reemplazo total es un procedimiento quirúrgico que restablece la función, disminuye o elimina el dolor y mejora en mucho la calidad de vida. Se requiere de implantes de buena calidad, con versatilidad para adaptarse a las variaciones anatómicas, y se requiere de más centros de alta especialidad y recursos humanos especializados. Gracias. Ellos mencionan que en Estados Unidos existe un incremento en cuanto a las artroplastías de revisión, tanto de cadera como de rodilla, en la pasada década. Para el 2030 ellos hicieron un cálculo y mencionan que las artroplastías totales de rodilla aumentarán en un 673%. Esto es un 3.48 millones. Gracias, doctor Ibarra, miembros del Presidium. Buenas noches. Efectivamente, a mí me toca hablar del tema de artroplastía total de rodilla en el momento cuando ya la cirugía artroscópica y el tratamiento conservador ya no le está funcionando a nuestro paciente. Me gustaría empezar con este artículo que salió publicado recientemente de pacientes que van a requerir una artroplastía total de rodilla. Esta es la tabla que viene en el artículo donde menciona ellos la proyección que hicieron desde el 2005 hasta el 2030 y ahí vienen los números en cuanto a constantes y variables, en cuanto a la proyección que ellos hicieron. Hasta el 2 riesgo el sexo femenino que el masculino. En la literatura mexicana, el doctor Espinosa y colaboradores describieron que el 1.4% de la población en México utilizó algún servicio de salud por problemas osteoarticulares. Esto en el 2005 él hizo ese cálculo. Y después Lara y colaboradores en este año encontraron en 2010 se realizaron en los Estados Unidos un aproximado de 600,000 artroplastías totales de rodillas por año. La incidencia anual por género se calcula que es del 1.6% en hombres y 2.0% en mujeres, muy cercano a la estadística que nos mostraron en un inicio en cuanto a la epidemiología, de que es mayor